Entrerrianos por todo el mundo, incluso entrerrianos que están dedicando un gran esfuerzo, su propio trabajo para combatir el coronavirus. Ese es el caso de Trinidad Albornoz Jaroslavsky, nieta de César Jaroslavsky, quien ha sido un reconocido dirigente radical, y la hija de la diputada entrerriana Gracia Jaroslavsky. Bienvenida a Telenoche, en este caso Trinidad, estás en Barcelona en este momento, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, en Barcelona estoy en En, este momento. en Barcelona sos médica Bueno, yo soy cardióloga. cardióloga en Sí. realidad y bueno, me encuentro ahora esta pandemia trabajando en un grupo COVID que llamamos nosotros, Ujú. que son grupos que se han ido formando en las distintas instituciones de médicos abocados al trabajo contra este virus, pero la Ujú. realidad es que mi especialización no tiene que ver con la infectología Claro. ni la medicina interna, pero bueno, un poco todos nos hemos ido adaptando y como yo estoy desde el inicio en la clínica trabajando con estos pacientes, he quedado coordinando un área de la clínica donde trabajo. Estás en la coordinación de uno de los pisos de esta clínica, ¿no? Exacto, Ujú. nuestra clínica en este momento tiene 3 pisos habilitados exclusivamente para 3 de los 6, exclusivamente para pacientes Ujú. infectados. Y entonces lo que fuimos haciendo con el correr de los días, que vimos que era muy compleja la organización, porque claro, tenemos muchos compañeros que se van de baja, y otros que vamos rotando también por el agotamiento que este trabajo conlleva. Entonces hicimos grupos, uno por planta. Ujú. Entonces normalmente cada senior que le llamamos nosotros, que es el cabeza de equipo, tiene 3 médicos más en colaboración. Y vamos trabajando, que a veces toca, por supuesto, trabajar en otra planta, pero normalmente intentamos mantener Sí. este orden porque, bueno, al ser tantos pacientes y que normalmente la patología cursa con una evolución bastante similar entre cada paciente, hay pacientes que tienen otras comorbilidades y que son más complejos Claro. de llevar. Esas jornadas, ¿de cuántas horas son de trabajo intenso? A ver, nosotros intentamos, entramos normalmente sobre las 8, hacemos una primera reunión y un repaso de lo que vamos a ver. A las 9 ya estamos visitando pacientes e intentamos sobre las 4 o las 5 de la tarde, los que llegamos en la mañana, acabar el primer turno, digamos. Ujú. Luego queda un solo médico en cada planta o un poco vigilando los ingresos y los pacientes que están un poco más justos, que hacen un horario de 15 a 21. Hoy, Pero sí. bueno, que a veces toca, ¿no? Ujú. Quedarse toda la Más. jornada y cada día y no hay fines de semana, esto es de lunes a lunes. Ujú. Entonces intentamos cada 4 o 5 días eh, ir tomando un día libre Claro. y que todos un poco podamos descansar. Se ha dado además en estos últimos días, ¿no? Una gran cantidad de casos allí en Barcelona. Han superado en estas últimas horas la cantidad de muertes en Madrid en un día, ¿no? En 24 horas. ¿Está cada Sí. vez más preocupante la situación en ese punto del país, en ese punto de España? Sí, Cataluña, la verdad es que veníamos por detrás de Madrid en los contagios y en los fallecidos, pero bueno, ya en las últimas horas se ha complicado más. Eh, la realidad es que no estamos dando abasto con las camas de UCI, de cuidados intensivos. Mm. Esto es lo que nos está pasando, entonces se nos complejizan pacientes en la sala general, que ya estamos haciendo un protocolo que normalmente se debería hacer una UCI, pero lo estamos iniciando Claro. en la planta previendo que, que no tenemos la cantidad de camas suficientes. Ujú. Nosotros puntualmente en nuestra clínica, por suerte hemos podido extubar, es decir, sacar del respirador
a los dos primeros casos que tuvimos. Uno llevaba 18 días y otro 16. O sea que esto también es complejo. Son pacientes que no es que uno los pone en el respirador, Claro. los saca un poco del cuadro actual unos días y mejora. No, son pacientes que pasan muchos días en respirador, entonces es muy complicado en ese sentido. Por otro lado, sí que el confinamiento evidentemente está funcionando porque ya en los últimos días la cantidad de contagios nuevos ha bajado. Entonces, si bien desde ya que tiene que ver con el confinamiento, también tiene que ver que hay una fuerte campaña desde el 061, que es el teléfono al que uno tiene que llamar cuando presenta síntomas, de intentar que los pacientes que tengan síntomas leves y que no presenten síntomas respiratorios se queden en casa. Claro. Entonces esos pacientes no se están testeando y lo más probable es que sean positivos. Claro. Pero bueno, es un poco para cuidar el sistema, Sí. y que no haya ingresos injustificados. Claro, en el mundo está pasando esto, ¿no? Los números reales de la cantidad de personas con coronavirus es imposible conocerla. Sí que permanezcan internados quienes realmente, bueno, tienen alguna otra complicación o porque presentan una complicación en su cuadro. ¿Cómo es trabajar en contacto directo con personas que tienen coronavirus para vos? A ver, el primer día, lo recuerdo casi como mi primer día de residencia. Son de esos días que uno no se los olvida. Primero, mi clínica, la que yo trabajo, ¿no? Transformada en un sitio lleno de papeles y de bolsas, y todo el personal con barbijos, con guantes, con las gafas, todos tapados. El primer impacto es fuerte. Después es bastante triste y bastante difícil para los pacientes porque, claro, están solos. Ellos llegan a la guardia general con un cuadro de fiebre, con una gripe normal, y de pronto se encuentran con que los dejan aislados, con que se tienen que poner mascarilla cada vez que entramos a verlos, y entonces la situación es muy difícil. Nosotros lo que intentamos hacer es de organizarnos para que las enfermeras tomen constantes de estos pacientes cada 8 horas y nosotros los médicos entrar una vez al día, porque claro, ahora es un poco más sencillo porque las plantas completas están confinadas. Pero en un primer momento había que cambiarse y vestirse cada vez para ver a los pacientes porque los infectados eran pocos. Claro. Y había que cuidar a los otros que no estaban infectados. Luego ya logramos dividir las plantas, entonces nos vestimos al llegar, vemos todos los pacientes de una vez, después nos quitamos un poco de ropa y ya nos sentamos a hacer la parte del curso clínico y escribir y hacer peticiones y tal. Viendo, bueno, esa realidad tan cercana y también conociendo, ¿no?, lo que está pasando acá en Argentina. Sabemos que has tenido comunicación con médicos en Victoria, de donde sos oriunda, seguramente con muchas inquietudes, saber cómo actuar ante esta situación. ¿Cómo ves la manera en la que se está llevando a cabo en Argentina esta cuarentena? A ver, hoy hablé también con la gente de Chajarí, que me llamaron, hicieron también una llamada con el intendente y varios referentes del sector de salud. Yo creo que corren con una gran ventaja. La gran ventaja es que el Estado se ha ocupado de imponer una cuarentena pronta, mucho más temprana en cuanto a números de contagios que en el resto del mundo, y eso habla bien, habla de un Estado presente que ha tomado las medidas necesarias, y de ahora en adelante yo creo que está la responsabilidad y la solidaridad de la población de tomar conciencia. Yo entiendo que debe ser muy difícil porque hay mucha gente que, claro, tiene que salir a trabajar porque no tiene ingresos o porque no lo envían a casa con una paga o con una tranquilidad, y tiene que darles de comer a sus hijos, tiene que pagar las cuentas. Entonces entiendo que es muy, muy difícil, pero creo que habrá que buscar ayudas
y la mejor forma es quedándose en casa. Y luego, en el momento que comiencen los contagios, hacerlo, la llegada al sistema de salud de la forma más ordenada posible. Yo tanto en Victoria como en Chajarí insistí en que abran muchas líneas telefónicas, que la gente se sienta contenida, que si tiene fiebre pueda llamar, que un médico le pueda hacer un seguimiento, que le vaya dando cuáles son las pautas de alarma y si en algún momento aparece dificultad respiratoria o dolor torácico o esta tos ya más que genera más disnea, que se llama, más falta de aire, más fatiga, en estos casos explicarle cómo colocarse una mascarilla e ir al centro Claro. que le corresponda o que lo busque una ambulancia de ser necesario. Pero quiero decir, aprovechando que están con tiempo y ya están confinados, hacerlo de forma ordenada, porque aquí lo que nos pasó a nosotros es que, claro, la gente empezó a venir y esto explotó. Las primeras semanas se contagió un 30% del personal de enfermería y no sé cuántos médicos. Claro. Pero claro, por no saber, desde el momento que comenzaron las medidas, yo creo que ya llevamos 10 días sin bajas del personal. Claro. Eso es importantísimo, importantísimo. Claro, poder protegerse. A ver, que yo no digo que no nos vayamos a contagiar, porque es posible, estamos muy expuestos. Claro. Esto, la realidad es que el riesgo existe, pero no es lo mismo que tú llegues a trabajar con un paciente que lo primero que haces cuando entras a la habitación es decirle, por favor, colóquese la mascarilla, entonces ya esa es la primera medida de protección. Y luego que estamos, bueno, vestidos con todo. Con todas las protecciones. Bueno, Trinidad, desde aquí te mandamos un abrazo gigante. Bueno, felicitaciones por esa tarea. Sabemos que no descartás venir a la Argentina en caso de que sea necesario y ese es un gesto enorme para los entrerrianos también, ¿no? Una joven médica oriunda de Victoria que en este momento está ahí mano a mano peleándola contra el coronavirus. Muchas gracias. Sí, no, y además, bueno, agradecerles y sobre todo ponerme a disposición que contar la experiencia hasta ahora, la experiencia que hemos tenido con los grupos médicos sirve de mucho y hemos armado algunos protocolos con la medicación que prevén que ustedes tendrán y bueno, nada, aunque esté aquí a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches. Trinidad Albornoz Jaroslavsky, quien decíamos, bueno, nieta del reconocido dirigente